Hoy martes 21 de noviembre de 2023 damos la cordial bienvenida a esta nueva emisión, la número 453 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y vamos a tomar un hecho que ha sido reiterativo en diferentes episodios de esta misma reconstrucción, que es el asesinato a mansalva de unos miembros de la Policía Nacional. Pero a la vez esto nos demuestra, aunque parecen hechos repetidos por algún error en la programación, en realidad son diferentes y nos demuestra varias cosas. Primero, que el departamento de Arauca está supremamente afectado por el terrorismo comunista desde hace muchos años. Segundo, que hay un plan permanente del grupo narcoterrorista ELN y de las FARC dirigido a asesinar policías en ejercicio de sus funciones con el fin de hollar completamente la misionalidad de la institución policial contra la delincuencia y causar un amedrentamiento sistemático y sostenido para que no actúen contra ellos. En tercera medida, es un plan previsto con fines psicológicos y políticos para amedrentar a una comunidad entera y dar la sensación de que ellos son los que gobiernan. De hecho, ayer decíamos, en un análisis también de otro hecho ocurrido en el municipio de Saravena, también del departamento de Arauca, que la prensa internacional consideraba que allá ejercen las funciones de policía en Arauca y en los límites con Venezuela y cruzando la frontera al otro lado, las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, el cartel de los soles y no las autoridades de los dos países. Y así la lista sigue de lo que vamos a analizar hoy. Entonces, entremos en materia, mi coronel. Coronel, hoy martes 21 de noviembre del 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para la emisión número 453 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Presentemos un análisis político estratégico del terrorismo del ELN contra la población del departamento de Arauca y el asesinato de dos miembros de la policía en el mes de enero del 2018. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica para Colombia y para la región del Orinoco del rico departamento de Arauca? Mi coronel, como lo hemos explicado muchas veces, la diversa geografía de Colombia, esa ubicación de las tres cordilleras que parte de manera diagonal a Colombia en un eje de 45 grados sobre el centro y la separa del occidente, o sea, de la zona pacífica, y la separa del oriente, que es la zona de la Orinoquía y la Amazonía, hacen que seamos un país muy diverso, muy complejo en términos geoeconómicos, geohumanos, y muy difícil de articular, primero por las condiciones de la misma topografía y segundo por la muy mala dirigencia política que hemos tenido, que históricamente se ha preocupado por sus prebendas, por enriquecerse a costa de los colombianos y por sus componendas entre amiguetes y no por desarrollar de manera sistemática y organizada el país. El departamento de Arauca, con toda su riqueza, tanto física en el territorio, en el suelo, con hidrocarburos y quizás con algunos minerales sin explotar, con una potencialidad agropecuaria impresionante y con todas las condiciones por su cantidad de cursos hídricos de ser un punto de referencia y de desarrollo, de disloque de la potencialidad agroindustrial del país, ha sido marcado por una violencia atávica ya, sumada a la historia de las violencias de liberales y conservadores con la violencia comunista. Entonces, al verlo en su ubicación geográfica en medio de todo ese contexto que acabamos de definir, nos damos cuenta que es el punto ideal para desarrollar un embrión de
descontento y de antiinstitucionalidad por medio de la fuerza de las armas rebeldes, como ha ocurrido en otras épocas de la historia del país. Y es que está ubicado aquí, en el centro norte del país, corrijo, en el oriente, es la región más septentrional al oriente del país, abriendo paso hacia la costa atlántica y todo el nororiente cordillerano de las cordilleras del Perijá y el Catatumbo, que articula a la cordillera andina con el centro del país, con la capital de la República, y que se une de manera directa y sin ningún obstáculo, distinto a los ríos, pero de alturas, un obstáculo geográfico de alturas, hasta la Amazonía. Es decir, es la parte también más septentrional de la región, de ese binomio Amazonía-Orinoquía, y también es supremamente plano, muy rica en ríos, pero además se le agrega que ocupa una de las franjas más importantes de la frontera colombo-venezolana. Como vemos, cada vez que le metemos la mano a ver el departamento de Arauca, nos trae nuevas enseñanzas y nuevas sorpresas de de esa riqueza tan enorme que tenemos allá, pero tan olvidada y tan desconocida por el resto de los colombianos. Adelante, mi coronel. Bien, podríamos tener un panorama descriptivo de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales derivadas de la diversidad geográfica, la multietnicidad y la importancia geopolítica para Colombia, el potencial rico en producción agroindustrial del municipio de Arauca, ubicado en la zona norte del departamento de Arauca. El municipio de Arauca, que lleva el nombre de su departamento, como lo vemos ahí en el mapa, es uno de los 3 municipios más grandes del mismo departamento y está ubicado ocupa más o menos la mitad del norte del departamento y la mitad del oriente del departamento. Y en el oriente hacemos referencia nuevamente a esa línea imaginaria que se inventaron los negociadores de Colombia y Venezuela para separar nuestra geografía, cuando lo correcto es que esto se extendiera hasta donde los 2 ríos se unen y hasta allá debería llegar el territorio colombiano, haciendo una división geográfica lógica. Pero esta división a la brava hecha al estilo de tratados Aix-Picot en Europa o decisiones de las potencias en la Segunda Guerra Mundial, solo han traído con el tiempo problemas para lado y lado, porque las delincuencias pues, no encuentran ningún obstáculo sobre el terreno. Siguiendo el curso, los ríos pueden pasar, desembarcar antes de cruzar la frontera y volver a subirse al río y no ha pasado nada, nadie los ha visto, que es montes, selva. Entonces, se presta para muchas actividades y lo mismo para la explotación de los recursos naturales, pues va a generar conflictos. Este municipio de Arauca es un puerto, lo vemos aquí, su zona urbanizada, que es pequeñita en relación al enorme territorio del llano, donde se pierde la vista ante esa hermosura y esa riqueza que tiene esta parte del país y que limita prácticamente con 3 de los 6 municipios más que integran el departamento. Y desafortunadamente esa relación limítrofe está muy acentuada con temas de violencia, de narcotráfico, de crimen transnacional, de atentados a la infraestructura petrolera, de secuestros. Entonces, cuando uno oye hablar de Arauca, Arauquita, Puerto Rondón, Cravo Norte, Tame, Fortulo, Saravena, infortunadamente no le viene a la mente la idea de que es una zona rica en petróleo, que es una zona rica en agricultura, que significa un puntal grande para el desarrollo en la frontera, sino desgraciadamente lo primero que le llega a uno a la mente son estas informaciones, como la que vamos a ver hoy, de asesinatos de policías, de asesinatos de soldados, de muertes de guerrilleros, de secuestros de personas, de atentados terroristas contra la infraestructura, de combates entre los bandidos, de la presencia de la narcodictadura de Maduro de un lado a otro, de violaciones a la soberanía colombiana por parte de las fuerzas venezolanas. Y esto ha sido reiterativo durante los últimos 60 años.
Infortunadamente, tanta belleza y tanta riqueza afectada por eso. Este manchón rojo nos muestra todavía más la dimensión geográfica y estratégica de este municipio sobre otro manchón que es un departamento con todas las condiciones que hemos descrito. Y estas fotos pues son espectacularmente impresionantes. Esa aerofotografía de lo que es el municipio de Arauca nos muestra la potencialidad que tiene, cómo se puede desarrollar mejor, pero infortunadamente, como vemos ahí, la mayoría de sus calles sin pavimentar, siendo un puerto internacional de entrada y salida de mercancías y de personas y de interacción con un país vecino, pero es la triste realidad de lo que tenemos. Eh, Mi Abajo vemos coronel, la riqueza del llano llano, vemos el desarrollo agropecuario y la cantidad de ganado que se puede cultivar en estas zonas extensas. La misma nubosidad del fondo nos indica que es una zona de alta índice pluviométrico. Aquí un malecón que se construyó dándole cierta forma y presencia al puerto, donde llegan las canoas de pequeño calado, pero también pueden llegar ya ciertas embarcaciones de mejor calado. Y vemos cómo el deterioro del clima y la falta de mantenimiento le dan es un ambiente lúgubre que parece como el África y no el colorido que debería tener un puerto internacional. Y este puente, que es binacional, es el famoso puente de José Antonio Páez, que une a Colombia con Venezuela y sobre el cual se mueven todas las actividades legales e ilegales entre los dos países. Entonces es un contexto que tenemos y nos da la idea de que tanta riqueza, tanta belleza, pero a la par con la descomposición de los dirigentes políticos y con la violencia, pero con mucha potencialidad de desarrollo si se hacen las cosas bien hechas. Adelante, mi coronel. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Arauca para que sea de tanta significación para los planes estratégicos de los grupos narcoterroristas colombianos y la narcodictadura venezolana? Pues mi coronel, una de las grandes razones para que sea tan importante para ellos, que se deriva de la posición geográfica del municipio, es que se puede actuar en forma violenta utilizando el río Arauca como eje de avance contra toda la población de la región. Entonces tiene la forma de replegarse hacia el occidente e inclusive subir a la cordillera. O tiene una más fácil, que es cruzar al otro margen del río y esconderse en Venezuela. O tiene otra que es correrse por el río, luego llegar a los límites y o cruzar la frontera en la zona ya más selvática o más boscosa, o internarse por esos límites imaginarios y jugar con la posibilidad de pasarse de un lado a otro sin que haya un control ni de las autoridades colombianas ni de las venezolanas, porque esto es una zona todavía sin desarrollar. O también puede bajar al municipio de Cravo Norte, a Puerto Rondón o Arauquita. Y aquí vemos que hay varios ríos que resaltan, pero son los más visibles dentro de la construcción de este mapa. Pues resulta que tiene un montón de caños y de quebradas que desembocan en el río Arauca y que en cualquier momento se pueden utilizar hacia adentro para esconderse en el campo, en el llano, en la montaña, matas de monte. Entonces, todo eso le da una gran posibilidad al ELN y a la FARC para que se ubiquen allí. Pero como vemos, también es el municipio capital, donde se mueve todo el epicentro político, social, económico y cultural del departamento. Es el municipio más grande y es un puerto sobre el río Amazonas, sobre el río Arauca. Entonces ya da otra ventaja y otra connotación porque es un puerto internacional donde hay contacto con autoridades y con entidades, instituciones del vecino país y obvio con las células clandestinas que están colocadas al otro lado. Y también le agregaríamos que
gran cantidad de territorio que cubre de la frontera de los dos países hace que tenga que es el único municipio de el departamento de Arauca que tiene límites tanto fluviales como eh, físicos en el terreno, telúricos entre los dos países, y eso hace que la mixtura facilite mucho más la actividad ilegal de estos grupos. De remate, y por desgracia, muchas de las personas que son desplazadas de la violencia en estos municipios del departamento corren hacia Arauca como un imán por ser la capital que les ofrece alguna posibilidad de vida en alguna forma de economía ilegal. Y a eso se le suma que por el puente internacional es donde entran todos los refugiados o todos los desplazados desde Venezuela o todos los delincuentes que huyen del otro lado de la frontera. Entonces vemos que hay una multiplicidad de factores que le favorecen a la guerrilla colombiana y a los grupos armados ilegales colombianos moverse en este sector. Y por último le agregamos un factor más, que es la podredumbre y corrupción que hay en las Fuerzas Armadas venezolanas desde la narcodictadura de Chávez en adelante. Entonces, son múltiples factores que podrían explicar ese fenómeno, mi coronel. Adelante, mi coronel, nos cayó la señal. ¿A quiénes se podría señalar como los principales responsables del ataque terrorista del ELN contra la policía en área urbana del municipio de Arauca y asesinato de 2 miembros de la institución armada en enero del 2018? Sin duda, los principales responsables de esos crímenes son desde la parte política el señor Juan Manuel Santos y desde la parte armada el terrorista Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino o el Comején. La explicación es muy sencilla. Estos crímenes que vamos a analizar hoy se dan en el contexto de un tira y afloje de una supuesta parálisis de los ataques narcoterroristas del ELN contra los colombianos. Pero, como el señor Santos ya había asegurado, su juguete, que era un premio Nobel de Paz, que nadie lo estaba pidiendo, nadie lo necesitaba, y fuera de eso, este sujeto no se lo merecía. Él movió una negociación espuria con el ELN en Caracas y Quito, que terminó por facilitar ese show del ELN, que está repitiéndolo ahora con Petro. Es que acordamos una cosa, pero no acordamos, pero nosotros actuamos y si ustedes no actúan, y si ustedes hacen, y si no hacen, y es un juego de engaño y de estafa a la buena fe de los colombianos, que termina siempre lo mismo, que para poder presionar el regreso a las mesas de conversaciones o de imposiciones, mejor diríamos nosotros, asesinan policías, asesinan soldados, secuestran personas, colocan bombas, destruyen cuarteles de policía, atacan funcionarios públicos, siempre porque se necesita la paz y la paz es entregarle el país a ellos, ya que en ese momento el señor Santos se había arrodillado ante los bandidos en Cuba y en 310 páginas de sumisiones les había aceptado todas las imposiciones y uno se pregunta si ya le entregó 310 páginas de sumisiones a los bandidos comunistas, ¿qué más tiene que entregarle a los otros? Pero ahí los tenemos. Entonces, responsable absoluto el señor Juan Manuel Santos y responsable directo de todo eso, el tal Gavino y todos los bandidos que lo secundan. Adelante, mi coronel. Con el propósito de formarnos una idea acerca del entorno táctico, estratégico y operacional de la presencia de los terroristas del ELN y de la FARC en la zona, hay antecedentes concretos de orden táctico y estratégico relacionados con el ataque terrorista del ELN contra la policía de área urbana del municipio de Arauca y asesinato de 2 miembros de la institución armada en enero del 2018. Claro, mire, comencemos por el punto número 4.
Cuando el señor Santos permitió todo ese desmadre de las FARC y todo ese show y no tuvo en cuenta, no se sabe si intencionalmente o por ignorancia total o por ambas cosas, que la fortaleza de las FARC eran las milicias bolivarianas, pues el ELN, que estaba observando muy atentamente lo que ocurría en Cuba, aprovechó para fortalecer sus milicias populares, para meterse más de lleno al narcotráfico y a la minería ilegal, en especial en esta frontera, y avanzar en la ocupación territorial de la mano con la narcodictadura de Venezuela, con Maduro y sus cómplices. Entonces, si uno le suma a ese punto número 4, los 3 anteriores, que fue un incremento sustancial de acciones terroristas simultáneas y sistemáticas, nos damos cuenta que hay un entronque, hay un punto de encuentro en esa metodología. Pero si vemos, esos 2 puntos se correlacionan mucho con los 2 anteriores, con el 1 y el 2. Es que tantos anuncios del señor Santos en el afán de legitimar su premio Nobel de Paz, y él se soñaba que iba a salir de presidente y que inmediatamente iba a viajar por el mundo y se iba a volver el hombre de la paz, y que en todas partes donde hubiera conflicto lo iban a llamar, y que cada conferencia que dictara era $1.000.000. De hecho, se sentía el rey Midas, y pues resulta que en el mundo lo conocen como lo que es, un sujeto mentiroso, tramposo, eh, que montó fue una farsa y que no tiene ninguna credibilidad, al punto que todos esos anuncios de paz que hizo con el ELN terminaron de demostrarle al resto de habitantes y de funcionarios que es un sujeto que no tiene ningún valor en estos temas y que lo que hace es manipular con el cuento de que él hizo una paz que no existe. Pero, y eso pues se suma con los continuos errores que cometió, arrodillándose ante los bandidos y aceptándoles toda la destrucción del país, y que siguieran inmersos en el narcotráfico y que se fraccionaran en 2 y que mandaran unos bandidos a Cuba a estudiar y otros que los tuvieran aquí en las ciudades, unas zonas veredales que eran transitorias y se convirtieron fue en epicentros de delincuentes, con apoyo ahora de emisoras adscritas a la Radio Nacional. Entonces, la sumatoria de cosas pues le dieron más fuerza al ELN para seguir delinquiendo. Y luego vemos otras 4, es que se inició esa farsa en Quito sin ningún orden, sin ningún foco, sin ninguna orientación, que a sabiendas que la narcodictadura de Maduro está totalmente relacionada con ese grupo que llama el Frente de Guerra Oriental, que articula a estas cuadrillas de Arauca, Santander del Norte, Boyacá, Casanare. Entonces lo puso de mediador para que le ayudara a ese show, al extremo que cuando subió el señor Duque tuvo que hasta romper relaciones con Venezuela, porque estaba demostrado que desde ahí y por medio de esas supuestas mediaciones, lo que se estaba era agujeando el terrorismo contra Colombia. O sea, en nombre de su premio Nobel de Paz, el señor Santos conscientemente estaba permitiendo que Venezuela trajera hasta la inteligencia rusa y terroristas del Medio Oriente a multiplicar el daño contra Colombia, pero era su paz, es su cuento de la paz, y tiene el cinismo y el descaro y la cachaza de aparecer en escenarios volviendo a hablar de que él hizo la paz y que los demás son los que se han equivocado, y de remate los medios de comunicación, porque todavía le queda mucho periodista con tendencia a la diabetes por la mermelada que recibió haciéndole publicidad a este sujeto. Eso originó también que el afán de tener el favor de la narcodictadura de Maduro para mover la droga estableciera conflicto entre carteles, máxime que las FARC se dividieron, como lo hemos explicado en varias ocasiones. Entonces, vemos que allí lo que hubo fue un reclutamiento de indígenas, de campesinos, de personas de ambos países a ambos lados de la frontera, de ampliación de las redes clandestinas y de las redes armadas, y que desde la óptica de sacar ventajas y multiplicar ventajas, en todas las regiones hubo unos acuerdos. Al principio se habló de que las FARC le prestaban hombres al ELN para que se pusieran el brazalete del ELN y aparecieran delinquiendo, que en las cárceles hubo reuniones, que el terrorista Belandia Jagua, alias Felipe Torres, que sigue en el ELN delinquiendo,
pero que tiene siempre la disculpa de que él es mediador de paz para que no lo encarcelen por los delitos que no ha purgado. Entonces hicieron un poco de contactos y a este delincuente hasta propuso que les dieran grados militares a los terroristas para desmovilizarlos y los asimilaran a las fuerzas armadas legítimas. Entonces, sí, como todas las veces hacemos un cuadro sinóptico, siempre nos surgen nuevos elementos y nuevos puntos de vista para llegar a la misma conclusión, que la irresponsabilidad del señor Santos es gravísima, que no ha sido calificada en su dimensión y que todo este crecimiento del ELN y estos hechos que hemos venido analizando de ese plan pistola contra la policía y la ciudadanía son apenas una consecuencia de toda esa estulticia consentida por los colombianos y por la dirigencia política en particular. Adelante. Mi coronel, ¿cómo describió el diario El Colombiano de Medellín los hechos relacionados con el ataque terrorista del ELN contra la policía en el área urbana del municipio de Arauca, y asesinato de 2 miembros de la institución armada en enero de 2018? Pues este periódico ilustró la información con un vehículo de la policía que fue atacado en otro sitio, pero es la ilustración que le da la foto. Los hechos sí los describe bien como ocurrieron, y es que en ese momento había habido dizque un cese al fuego por ocasión navideña, del 17 al 18, 2017 al 18. Y luego estaban en la misma eh, maroma de siempre, de que reiniciamos, que no reiniciamos, pero como ya reiniciamos, entonces viene la acción terrorista sistemática en diferentes partes del país, mientras llegaban a Quito, otra vez a sentarse a perder tiempo allá y a gastar dinero y a hacer el show, los mudos que enviaba Santos, buscando eso sí connotación que los vieran en los medios que estaban buscando la paz, y a que el terrorista Pablo Beltrán le siguiera imponiendo larguísimas cataratas de discursos marxistas cristianos. En ese lapso, mientras se retomaba eso y había pasado el cese al fuego, ya llevaban 12 acciones terroristas en distintas partes del país, en Arauca, Boyacá, Casanare, norte de Santander. Bueno, son muchas acciones que llevaban ya en esos pocos días que se había terminado la fecha del cese al fuego y mientras viajaban los mudos de Santos a arrodillarse ante los bandidos en Quito. Entonces, esa noche que ocurrieron los hechos, 11 de enero de 2018, había 2 miembros de la Policía Nacional en actividad del servicio sobre el sector del Malecón, allá en el río, ya eran casi las 7 de la noche, y llegaron por la espalda y los masacraron a tiros unos bandidos del ELN, le robaron las armas y se volaron en motos. Entonces, de esa manera lo describió el periódico El Colombiano inicialmente y dio los nombres de 2 policías que al final no resultaron ser esos, pero fueron la primera información que le llegó, que luego la corrigieron otros medios. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo sintetizó el diario El Heraldo de Barranquilla el ataque terrorista del ELN contra la población del municipio de Arauca y el asesinato de 2 policías en el mes de enero del 2018? Pues el periódico El Heraldo profundizó un poquitico más de detalles, relacionó el asesinato de 2 policías, eh, dio los nombres de ellos, le corrigió el apellido a uno de los 2, dijo que eran Cristian Anderson Valencia y Rafael David Martínez Lora, y luego describió qué había ocurrido, que se ha terminado el periodo de cese al fuego acordado, que ante la ocurrencia de otros hechos terroristas allá en la región y en otras partes del país por parte del ELN, por ejemplo, el lanzamiento de una granada contra una instalación de la Infantería Marina, unas voladuras del tubo, unos secuestros que hubo. Entonces ya apareció el señor Gustavo Bell, otro politiquero de la costa atlántica, que fue hasta ministro de Defensa sin saber por qué ni para qué y que pasó como un rayo de luz por un cristal sin tocarlo ni mancharlo,
no hizo absolutamente nada que se recuerde de su gestión de ministro. Ahora apareció de negociador de paz con el ELN y menciona el periódico que este señor pues esté en consultas con el presidente en el momento. ¿Qué consultas podía hacer si no tenía ni la más mínima idea de lo que pasaba? ¿Y por qué ellos estaban esperando en que se reanudaran las conversaciones para poder viajar a acumular dólares y viáticos? De la misma manera, el ELN pues lo describe como un grupo que tiene 2.000 terroristas y que estaba previsto reiniciar las conversaciones. Y claro que Santos, en su afán de demostrar que sí le funcionaba la paz, estaba callando ahí con, con amenazas que no iba a cumplir, y los bandidos sabían que se les iba a arrodillar, y en efecto, allá terminaron arrodillados todos los mudos que acompañaban al señor Bell y que antes habían estado bajo el mando de otro mudo, que fue el señor Juan Camilo Restrepo. Entonces, delata que murieron los dos policías, que esto es cerca de Venezuela, que aunque a los policías los trasladaron rápido hacia el hospital, allí murieron, y que todo apunta a que fue el ELN, pero que aún no lo ha reconocido. Sea una información muy fragmentaria y que demuestra poca claridad y sorpresa como ocurrieron los hechos. ¿Cómo describió el mismo hecho el diario El Llano de Arauca? Pues el periódico El Llano de Arauca, que es de allá y que tiene periodistas que son como de más carácter, esos sí se fueron de frente y los llamaron como son, a sicarios del ELN. Y aquí pues se resalta eso, que se tomaron decisiones, que los hechos ocurrieron a orillas del río Arauca, en el sector de los barrios Miramar y Libertadores, que los policías, ahí sí dio el nombre correcto, como eran Cristian Anderson Palencia Rueda y Rafael David Martínez Lora, no García, como han dicho en otros medios, que el gobernador dio unas declaraciones fuertes en contra de los bandidos, que se adoptaron una serie de medidas de disposiciones administrativas del toque de queda, que, por ejemplo, decía que la policía y las autoridades tenían competencia para registrar en las calles a cualquier persona que fuera transportando maletines, bolsos, maletas o similares, con base en los artículos 158 y 159 del Código de Policía, que se prohibió el estacionamiento de vehículos en algunos sitios, eh, que sobre la margen o, opuesta del río no se podría transitar entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, eh, con el fin de garantizar que no se movieran por allí los terroristas, y que se prohibió el transporte de parrilleros en las motos, ya que los periodistas fueron asesinados, perdón, los policías fueron asesinados con sicarios que se movilizaban en motos. Entonces, algunas medidas, dijéramos, tardías, porque no fueron preventivas, sino reactivas, pero esto es lo que describe el diario El Llano, y sobre todo que resalta que son sicarios al servicio del ELN, algo que los demás periodistas del resto del país jamás se atreven a decirles. Nunca oímos decir que lo asesinó un sicario del ELN o un terrorista del ELN, no, presuntos integrantes, es lo que dicen los periodistas del resto del país, pero aquí aplaudimos que este periódico los llamó como son y sin ponerse con vueltas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué publicó respecto a estos hechos de sangre la revista Semana? Pues no se nos olvide que para la época la revista Semana parecía como un apéndice de las guerrillas de las FARC y el ELN, y hasta en chiste la llamaban Semanancol. No, allí lo que se dedicaron fue a tomarle declaraciones al señor ministro Villegas, que era el ministro de Defensa. Fue una vergüenza como ministro en ese cargo, y, adorar la píldora y a dar a entender que se le estaba afectando la buena voluntad a Santos, en lugar de decir que era por su falta de carácter y falta de estrategia que estaba ocurriendo eso. Y luego dice que estaba en investigación el asesinato, pero no dice ni siquiera quién lo cometió
y tienen la cachaza y el cinismo de escribir que lo que se sabe es que en la zona está el ELN y otros grupos armados. Entonces es la diferencia de los medios de comunicación y de las orientaciones que tienen de acuerdo con los dueños y los directores y la ideología de los periodistas, como se informa al país lo que ocurre, y ahí queda gráfico. Y por eso traímos a colación ese tema. Mientras los demás medios, en especial el de Arauca, los indican claramente y los llaman como son sicarios, un medio de comunicación de mayor influencia, como era la revista Semana, más preocupada de lavarle la cara y la imagen al señor Villegas y al señor Santos que en demostrar la criminalidad y la morbosidad de los terroristas del ELN. Adelante. Coronel, ¿por qué el diario El Heraldo hizo énfasis en la muerte del patrullero Rafael Martínez Lora en los hechos materia del presente análisis? Porque resulta que el diario El Heraldo es de la costa atlántica y cubre naturalmente todos los municipios de la región y es el periódico pues, de más importancia en esa zona, de la misma, o hemos dicho, en competencia permanente con el Universal de Cartagena. Son los dos diarios que son históricos, tradicionales y que tienen bastante circulación en la región Caribe. Y pues lograron determinar por la información que este muchacho, Martínez Lora, Rafael Martínez Lora, asesinado en Arauca, era natural de Ciénaga, Magdalena. Dan los nombres de sus dos padres, Carlos Martínez Algarín y la señora Cenil Lora, y que, de acuerdo con la información de un diario local del municipio, ya se tenía la información a qué horas era el traslado del cuerpo del señor asesinado, el señor agente, y la hora en que se realizarían las honras fúnebres. Aquí el diario El Heraldo juega la misma información al estilo de la revista Semana, es que todavía no se tenía determinado los responsables y que podrían ser los del ELN. Y a su mismo tiempo dice que el señor Santos y el señor Villegas descaradamente decían que no lo han podido confirmar. Y lo que queda claro en este hecho no es que no lo hayan podido confirmar, es que no querían reconocerlo públicamente que ha sido el ELN para que los comentaristas políticos y los medios y la opinión se les viniera encima diciéndole a Santos que dejara su payasada de la paz y se dedicara a cumplir con lo que le manda la Constitución. Entonces, ahí estaba la demostración. Y prueba de esto es que 10 días después, si recordamos, de esa fecha, o 15 días después de esta fecha, el ELN y las FARC reventaron un carro, una carga de explosivos en el cuartel de policía de Soledad, que ya lo vimos aquí, y asesinaron a 5 policías. Y ese mismo día le reventaron un carro bomba a una estación de policía en Santa Rosa del Sur, que son hechos que hemos visto en las semanas anteriores. Entonces, con toda esa sumatoria de hechos, pues lo único que se explica es que el gobierno nacional está moviendo todos sus contactos, ordenado por el señor Santos, para que le enmascaren la realidad y que el señor Bell, que también es de la costa atlántica, curiosamente, coincidencialmente, está más preocupado por ir a ganar viáticos al Ecuador y a pasear que por el problema del país. Y entonces dicen todos al unísono que es que todavía no se ha confirmado si fue el ELN o no, que están en análisis, que están revisando. O sea, un descaro, un cinismo y una irresponsabilidad que no se ha juzgado en su debida dimensión, porque los hechos son los hechos y los bandidos son los bandidos. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió el portal electrónico Radio News de Arauca la información relacionada con el asesinato del intendente Jorge Sáenz Animero, ultimado a balazos por sicarios del ELN un mes después de la muerte de otros 2 agentes del orden en Arauca? Pues resulta que después del asesinato de los policías en Barranquilla y del carro bomba en el sur de Bolívar, del cual el ELN abiertamente dijo que eran ellos, allá viajó el señor Bell y sus mudos, que eran varios, a Quito a arrodillarse nuevamente ante los bandidos y a ganar dólares, que era lo que necesitaban ellos. Y el ELN comenzó las conversaciones y ya los conocemos, que es que ustedes no nos pueden venir a imponer aquí que suspendamos las acciones
que hasta que no nos pongamos de acuerdo, que es que esto hay que debatirlo, y con esa voz de cure pueblo que tiene el señor Pablo Beltrán dilatando todo, y el otro bandido, el tal Chamorro, mirándolos feo, y como es grandote y habla duro, los amedrenta, ahí hicieron lo que les dio la gana. Y mientras decidían cómo se acordaba eso y que volver a conversar y el show que ya sabemos, pues un mes después del asesinato de los policías en Arauca y 2 semanas después del asesinato en Barranquilla, a este señor que vemos en la foto, al intendente Jorge Sáenz Animero, lo volvieron, o mucho lo atacaron y volvieron a asesinar a otra persona en el área urbana de Arauca, en las mismas condiciones de sorpresa, y a él estaba en un lugar eh, público cuando llegaron por la espalda unos sujetos en una moto, frenaron en seco y le dispararon directamente a la cabeza y lo masacraron a plena luz del día en el municipio de Arauca. Y lo único que publicaron ya después es que eso es parte del plan Pistola, pero el señor Santos, que ya llegaba al final de su segundo desgobierno, haciéndose el de la vista gorda, dando declaraciones rimbombantes, pero sin suspender el show de lo que estaba en Quito. O sea, una desvergüenza total y algo que la historia no le ha juzgado ni a este señor ni a los demás dirigentes políticos que han vivido arrodillados y amedrentados ante los terroristas. Y estos hechos lo demuestran que es así y no como ellos lo presentan. Mi coronel, ¿cómo describió el diario El Tiempo el asesinato de los dos policías de control fiscal y aduanero sobre el puente internacional José Antonio Páez en Arauca, meses después del asesinato del intendente Jorge Sáenz Animero? Pues habíamos visto la semana pasada el caso del asesinato de dos policías también en la misma actividad en una carpa sobre una carretera de Arauca. Aquí se repite el hecho y es el asesinato de dos patrulleros de la policía encargados de la actividad fiscal y aduanera que estaban trabajando era directamente sobre el puente, ahí a la entrada y la salida del puente para verificar materiales y la protección de que no entren productos vegetales que puedan traer contaminaciones tanto para el ganado como para el territorio o que no entre carne venezolana o que no entre, pues de reses criadas en Venezuela o que no entre ganado criado en Venezuela que puede traer enfermedades de las pestes que le dan al ganado bovino u otros animales. Entonces es la función que hacen esos policías ahí en el sitio y estaban en una carpita de esas iguales y hasta ahí llegaron de sorpresa. Hay hasta un video que no es muy claro, pero se muestra cómo los bandidos se acercan pegados a los vehículos que están allí y pasan por el medio de personas que están caminando por ahí, cuando de pronto llegan y masacran a tiros a los dos policías y se nota la desbandada de personas hacia todos los sectores, la rapidez con que abordan una moto y huyen hacia el lado de Venezuela. Entonces, es una repetición este hecho, pero lo que queremos resaltar es que en esa acción, en menos de un año, se ratificó nuevamente lo que ellos llaman el plan Pistola, que es el asesinato sistemático de los policías y que del funambulesco nombre de plan Pistola a genocidio no tiene sino que un abogado bien experto lo argumente porque es una acción sistemática, sostenida y permanente contra un determinado núcleo de población y eso se llama genocidio en cualquier escenario de el derecho internacional, pero aquí en Colombia lo llaman plan pistola y ataques terroristas y estamos en averiguación con el fin de salvar el pellejo de los dirigentes políticos ineptos y de legitimarles a los terroristas ese tipo de acciones. Por favor, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas del ataque terrorista del ELN contra la policía en el área urbana del municipio de Arauca y asesinato de dos miembros de la institución armada en enero del 2018.
Mi coronel, ¿trajo el pacto FARC-Santos en el 2016 alguna paz al departamento de Arauca, atacado por los grupos narcoterroristas colombianos durante los últimos 60 años? Mi coronel, no, no, y lo acabamos de ver, que el señor Santos y su combo de mudos, tanto en La Habana como en Quito, se convirtieron, fue en parte del problema y no la solución, pero le vendieron al país otra idea, pelecharon de nuestros recursos, viven a cuerpo de rey, lograron hasta la vicepresidencia del general Naranjo, el señor Sergio Aramillo, embajador con un poco de títulos rimbombantes, paseando por Europa por cuenta de los colombianos, los demás disfrutando de ingentes recursos. El señor de la calle terminó de senador y el país afectado. O sea, no le trajo ningún beneficio y como vemos en esta región, después de esos hechos, tanto el ELN como las FARC y corruptos militares venezolanos lo que han hecho es incrementar acciones criminales contra los colombianos. Mi coronel, ¿tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de resarcimiento a las víctimas de las ELN en el departamento de Arauca en las actuales conversaciones de paz con el gobierno Petro? Pues la verdad, mi coronel, a juzgar por los hechos, ninguna, porque como lo hemos mencionado ya últimamente en estas emisiones sobre Arauca y sobre lo que ha ocurrido en el país, si a las FARC les dieron 310 páginas de concesiones y no lo satisfacen, y estos bandidos que desde el principio han dicho que no lo satisfacen nada, pues van a querer otras 310 páginas de concesiones y que les entreguen el poder total. Como eso no va a ser posible, pues mucho menos van a reconocer algún resarcimiento para las víctimas. Lo que van a hacer es burlarse de manera más descarada, porque los bandidos de las FARC eran cínicos, como el tal Santrich con el quizás, pero los del ELN con su cuento de que ellos son parte del pueblo y que no pueden entregar las armas y que ellos no han hecho ningún daño, sino que todo lo ha hecho el Estado. Y con un sujeto como Petro, ansioso de un premio Nobel de paz y de eternizarse, y ayudándoles a mentir, y con una mesa de conversaciones encabezada por un terrorista desmovilizado del M-19, y con otros que no saben ni dónde están parados, lo que están negociando, pues es imposible que se les imponga, ya que el objetivo es firmar lo que sea en beneficio del señor Petro y no en beneficio de Colombia. Total, no hay ninguna esperanza ni posibilidad de que las víctimas sean resarcidas. ¿Es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con el ataque terrorista del ELN contra la policía en el área urbana del municipio de Saravena, Arauca, y asesinato de 2 policías en diciembre del 2016? Resumámosla en una sola, coronel Vicencio Ortiz, una sola. Es la sistematicidad de unos hechos de violencia contra la Policía Nacional, contra el país, hábilmente manipulados, constantemente reiterados y evidentemente desconocidos por los medios de comunicación y por la dirigencia política, con el fin de taparse unos con otros sin que haya una claridad. O sea, hay una especie de hipocresía conjunta y de indiferencia de la academia que debería poner esto sobre el tapete, de los organismos de control, eh, para que estos delincuentes no se les perdone ninguna acción de esas. Pero a eso se suma el contubernio tan aterrador que ha tenido el Congreso de la República, que supuestamente nos representa a todos los colombianos. Y esa es una de sus funciones, representarnos ante los entes ejecutivos para que las leyes se cumplan y para que los colombianos tengamos protección. Y vemos que ellos con su actitud maniquea lo que hacen es parte del problema y no de la solución. En eso resumiríamos todo. Ahora le damos el paso precisamente a usted, mi coronel Ortiz, para su comentario del día de hoy. El tema de reflexión Sigamos. sería, ¿mi coronel lo va a hacer? No, siga usted, siga usted. Ya. Es el plan sistemático del plan Pistola en la región del Arauca, del departamento de Arauca. Departamento rico
lleno de prosperidad, lleno, como lo vemos en la gráfica, de ganado, de agricultura, de petróleo, gente buena. Desafortunadamente, las últimas 5 generaciones o 5 generaciones mínimo, la violencia se ha enquistado en este departamento. La frontera con Venezuela, la cordillera oriental, los departamentos del Casanare, de Boyacá, norte de Santander, estos vecinos, estos departamentos vecinos ricos también, pero su economía, su petróleo y los bandidos de la FARC y del ELN que han delinquido durante todos estos años han sido irreverentes, han sido tediosos, y a la población civil, frente a todos, han asesinado no solamente policías y soldados, sino a la población civil, y el secuestro permanente en esta región, que ha sido azotada por tanto tiempo. Desafortunadamente, nuestras leyes y nuestros legisladores y nuestros gobernantes han sido indiferentes en este departamento por muchos años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, coronel Ortiz. Así es una afectación sistemática de larga data, una ignorancia total del país frente a esa realidad. Pues llegamos al final de este ejercicio académico. Creemos que hemos tocado puntos muy serios y medulares respecto a la situación de desorden público, no solo de Arauca, sino del país, y a la estratagema de presión psicológica del ELN, a la disculpa que los mismos negociadores les han ayudado a construir con el cuento que es que las cuadrillas que están en Arauca son federadas y que es que actúan por aparte y que hay que hablar con ellos, mientras en el fondo se están lucrando enormemente del narcotráfico, de la minería ilegal y del contubernio con la narcodictadura venezolana y siguen controlando de facto y por medio de acciones criminales a toda una población e imponiendo lo que ellos consideran su ley y su orden, con el visto bueno de todos los gobernantes, de los senadores y de los mudos que envían a las mesas a legitimarles todo y no miran en contexto estos contenidos, porque es que ni les importan ni ponen cuidado cuando se citan, cuando se mencionan, cuando se analizan, porque es que ellos saben más, o sea, no es sino que los nombren negociadores y ya se convierten inmediatamente en conocedores absolutos de lo que ignoran totalmente, un contrasentido muy real. Pues a todos los invitamos mañana a continuar con nuestro programa académico en las horas de la mañana. Esta noche no habrá actividad de formación de estadistas, comisión de estrategas por el tema de la Copa, la eliminatoria para la Copa Mundo, y que juega nuestra selección contra la selección nacional del Paraguay en Asunción. Feliz día para todos y que Dios nos siga protegiendo.